Bueno, buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital Conoce tu terapia de oxigenoterapia. Con esta iniciativa lo que hemos hecho desde Vitaler es intentar acercar a los pacientes de terapias respiratorias y a vuestras familias información sobre los distintos tratamientos para garantizar que tengáis una buena experiencia con ellos. Por eso organizamos estos talleres, porque muchas veces cuando el médico os indica que hay que utilizar el oxígeno, él no tiene el tiempo para explicaros el porqué, responder vuestras preguntas, y queremos ser ese apoyo que os ayude a adaptaros a la terapia. Esta tarde tenemos con nosotros pacientes que habéis utilizado o habéis empezado a utilizar el oxígeno en el último mes, y es a vosotros a los que os queremos ayudar con conceptos básicos que os ayuden a entender mejor la terapia. Además, aprovechamos para compartiros información que tenemos en nuestra página web. En la sección en la página web de vitalaire.es, en la sección de información, hay una parte que se llama Talleres Paciente Vital, en donde tenéis disponible el programa de talleres que tenemos para este 2022 y os podéis inscribir directamente a los que os interese. Hay talleres sobre apoyo emocional. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un taller sobre mindfulness, que seguro que os pueden resultar interesantes. Son todos online y gratuitos. Además, quiero aprovechar para recomendaros que visitéis también una sección que se llama Inspira 360. Ahí vais a encontrar vídeos muy cortitos acerca de la oxigenoterapia e incluso de otra terapia que es la CPAP para la apnea del sueño, que muchas veces los pacientes de oxígeno también tenéis esa terapia. Son vídeos en los que tratamos temas relacionados con la patología y el tratamiento y el uso de los distintos equipos hasta los hábitos de vida saludables que os pueden ayudar a adaptaros mejor a la terapia. Y todo ello encaminado a hacer más fácil la vida de los pacientes, usuarios de estas terapias, para mejorar así vuestra calidad de vida con las mismas. Antes de empezar, os comparto unas breves normas sobre el taller. Lo estamos grabando para que los participantes podáis verlo de nuevo a partir de la semana que viene, que estará disponible en nuestra página web. Y ante cualquier incidencia que tengáis al acceder al taller, que no os lo podéis descargar o cualquier cosa, nos podéis escribir al mail que os indico aquí, que es desde el que os hemos enviado el link para acceder al taller, el de es-atencionpaciente@airliquide.com. ¿De acuerdo? Y bueno, pues para participar podéis o bien activar el micrófono o a través del chat, pero durante las ponencias mientras hablan los ponentes, prefiero que estemos todos con el micro apagado para evitar interrupciones, porque si no se nos oye a nosotros y no se les escucha bien a ellos. Ahora sí que les damos paso. Nuestro ponente principal esta tarde es Carlos Fernández. Él es responsable asistencial referente de Vitaler en la zona de Galicia y tiene 21 años de experiencia en las terapias respiratorias a domicilio. Y de apoyo va a tener a otra de nuestras compañeras, a Raquel Cantero. Ella es referente asistencial en Castilla y León y tiene 18 años de experiencia en las TRDs. Como veis, son dos magníficos profesionales que seguro que os van a compartir consejos muy útiles. Y bueno, pues sin más, bienvenidos y doy paso a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Muchas gracias, Virginia. La verdad es que estamos, como siempre, encantados de poder ayudar a los pacientes, como bien has dicho, que comienzan sobre todo en la terapia y que seguramente tendrán muchísimas dudas. Y aquí estamos nosotros, Raquel y yo, para poder aclararle cualquier cuestión sobre el tratamiento, cómo seguir la terapia cada día y cualquier otra duda que le surjan con respecto a la oxigenoterapia. Comenzamos con el índice para que veáis que vamos a tratar en el taller de hoy, que va a ser poder explicaros qué es la insuficiencia respiratoria crónica, qué es el tratamiento con oxígeno, qué es una exacerbación. Vamos a ver también qué hábitos de vida saludables podemos adoptar para mejorar nuestro estado físico y poder enfrentarnos mejor a la enfermedad. Y finalmente vamos a hacer un pequeño juego practicando lo aprendido con unas preguntas muy sencillas para ver si los conceptos os han quedado claros. Finalmente tendremos una parte para que podáis expresaros y trasladarnos cualquier duda, como bien decía, o cualquier aspecto que haya podido no quedar lo suficientemente claro en el taller de hoy. Siguiente. En Vitalaire tenemos muy claro que el paciente es la parte más importante en todo el proceso. Una vez que es diagnosticado, que el prescriptor indica la terapia,
y que el paciente comienza a utilizarla en el domicilio. Y esto es tan importante porque vuestra presencia en el proceso es vital y para poder manejar desde todos los puntos de vista bien la enfermedad. Así que no dudéis nunca en expresar vuestras necesidades y preferencias, como decimos, tanto en el diagnóstico como a la hora de abordar el tratamiento. Siguiente. Entonces empezamos ya a conocer qué es la insuficiencia crónica respiratoria. Siguiente. Bien, la insuficiencia respiratoria crónica es la incapacidad mantenida del sistema respiratorio para cumplir con su función básica, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire ambiente. Y cuando esto no ocurre, pues nuestras células no pueden realizar sus funciones correctamente y vamos a notar una importante incapacidad para desarrollar nuestras actividades diarias. El paciente con insuficiencia crónica respiratoria, evidentemente, donde va a notarlo más va a ser en esa dificultad que va a tener que soportar para respirar y tolerar sobre todo el ejercicio. ¿Qué enfermedades son las que principalmente van a ocasionar esta insuficiencia respiratoria? Pues el asma, la bronquitis, el enfisema pulmonar, la neumonía y ahora, como todos bien sabéis, también apareció COVID-19, la pandemia que recientemente hemos sufrido y que se ha constatado que aparecen importantes secuelas en los pacientes que a veces pues bueno, se ha cronificado el problema de la COVID. Luego también existen enfermedades que afectan a la mecánica ventilatoria, que aunque a lo mejor los pulmones no se encuentren tan afectados como en las anteriores patologías que hemos nombrado, sí que ocasionan esta insuficiencia respiratoria crónica y son pacientes susceptibles de llevar oxigenoterapia o a veces incluso combinada con la ventilación mecánica. La mayoría de las insuficiencias respiratorias crónicas y la mayoría de los pacientes que son tratados con oxígeno, que sois los que estáis hoy aquí con nosotros, pues está relacionado con el EPOC. Entonces pondremos más hincapié y más énfasis en esta patología del EPOC, porque es donde probablemente os encuadréis la mayoría de los que hoy participáis con nosotros en el taller. Siguiente. Si continuamos hablando de la insuficiencia respiratoria crónica, podemos deciros que hay dos tipos de insuficiencia, la crónica y la aguda. La crónica es cuando se desarrolla una enfermedad pulmonar que evoluciona progresivamente, poco a poco, y que en un momento dado precisa de tratamiento. Son enfermedades que ya se van conociendo en la antesala de la instauración de la enfermedad propiamente dicha y, bueno, pues hay más ventaja a la hora de tratarla debido a esa evolución progresiva. Aunque es cierto que dentro de la insuficiencia crónica luego puede haber reagudizaciones repetidas con cuadros claramente de la insuficiencia respiratoria aguda. En la aguda, en principio, es una enfermedad pulmonar grave que evoluciona rápidamente en personas sanas o incluso en casos crónicos que se agudizan. Como veis, tanto en la crónica como en la aguda, puede pasarse de uno a otro estado pues, por diferentes motivos. Siguiente. Como os decía, ponemos mayor énfasis en el EPOC, porque es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si os fijáis, son las iniciales de esta frase larga. Bueno, los sanitarios hemos simplificado en llamarle EPOC para conocerla. Afecta simplemente al 10% de la población, entre 40 y 60 años, y se caracteriza por la dificultad del paso del aire debido a una obstrucción. Generalmente pues, una inflamación en la mucosa del árbol bronquial, su acúmulo de secreciones que estas inflamaciones provocan y bueno, a lo largo de todo la ramificación del árbol bronquial pues se va produciendo esa inflamación que dificulta la entrada y en el caso de la EPOC mayormente la salida del aire, quedando aire atrapado, lo que va a provocar la disnea principalmente, la dificultad para respirar. En estos casos los pulmones no aportan suficiente oxígeno al organismo y en consecuencia quien lo sufre
se fatiga fácilmente. La EPOC va a comprender dos afecciones principalmente que ya nombramos con anterioridad en todas esas patologías donde aparece la insuficiencia crónica, que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. En la bronquitis crónica es la parte incipiente del EPOC, es cuando comienza a haber, digamos, una inflamación no tan severa, pero ya hay un cuadro clínico de tos productiva en la mayoría de los días de la semana, durante 3 meses seguidos, al año y durante al menos 2 años. Cuando ocurre eso, ya un paciente va a ser diagnosticado de bronquitis crónica. En el enfisema pulmonar, ya como evoluciona la enfermedad, aparece destrucción irreversible de la pared alveolar y para que os hagáis una idea, nuestro árbol bronquial acaba en los propios alveolos, que son como una especie de racimos de uvas, y cuando ya aparece el enfisema pulmonar, las paredes de esas uvas, por decirlo de alguna manera, se rompen y ya no realizan su función correctamente. Es la parte más evolutiva de la enfermedad. Siguiente. ¿Qué síntomas va a aparecer en el EPOC? Pues el paciente lo va a identificar claramente con tos crónica, algo que se va a instaurar en el tiempo, repetido, como os he dicho. Cambios en las características del moco. El moco ya no va a ser siempre claro y limpio, sino que a veces podrá ser más purulento, amarillo, verdoso, dependiendo del tipo de infección y de la evolución del proceso. También va a haber cambios en la consistencia, va a ser más espeso, con menos presencia de agua y con lo cual mayor dificultad para ser eliminado. Y en consecuencia va a aparecer sobre todo la disnea, la dificultad para respirar, que sobre todo se acentúa al andar o al intensificar la actividad diaria. Simplemente en algunos casos, en EPOCs evolucionados, pues con las tareas domésticas, sin enfrentar a alguien a subir una cuesta, pues este signo de la disnea se puede notar claramente. También va a aparecer opresión en el pecho, puede haber ruidos respiratorios, lo que llamamos sibilancias, ese ruido característico similar al del asma, que es el flujo del aire pasando por una vía muy estrecha debido a la inflamación. Puede haber pérdida de peso, más bien dicho, es muy frecuente la pérdida de peso. En los pacientes comienza a haber desnutrición. En consecuencia va a aparecer falta de energía y puede haber ansiedad o depresión. Esa sensación, sobre todo la de la dificultad del aire, es una percepción compleja que no afecta a todo el individuo por igual. Habrá quien la tenga más acentuada, pues que es más sensible a todos estos síntomas que estamos detallando. También interfieren otra serie de factores como los sociales, los fisiológicos, los ambientales, los psicológicos. Y en el EPOC avanzado y severo aumenta el riesgo de padecer la ansiedad y depresión, como os decía, entrando en un círculo vicioso que finalmente aumenta la propia disnea. Siguiente. ¿Qué causas? Bueno, llegados a este punto, conociendo todo lo que os hemos ahora mismo trasladado, pues decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues principalmente el EPOC y las enfermedades respiratorias obstructivas están relacionados con el consumo de tabaco, de forma activa o bien pasiva. Ahora, gracias a Dios, el aspecto, digamos, pasivo está más controlado desde la ley antitabaco, donde bueno, es más difícil, si acaso en el ambiente familiar podría presentarse este tipo de perfil de paciente, ¿no? El que consume tabaco de forma pasiva. Pero principalmente es el tabaco de forma activa lo que ocasiona el EPOC. También la exposición al aire contaminado, al polvo, al humo de la combustión de la biomasa. Antiguamente, sobre todo, pasaba más en esos ambientes rurales donde la gente respiraba el humo de las chimeneas, porque las chimeneas eran algo cotidiano para calentarnos en invierno, y ahí hay mucha gente que desarrolló un EPOC por este motivo. La contaminación ambiental ahora es el gran problema en las grandes ciudades.
el contacto con ciertas sustancias químicas. Generalmente esto ya aparece en la exposición laboral, trabajadores que se exponen, pues, por ejemplo, pongamos el caso de los pintores, que están muy expuestos a estas sustancias químicas de la pintura. Las infecciones bacterianas, víricas recurrentes, a veces aspectos de la propia genética del paciente hace que sean más susceptibles a estas infecciones repetidas y finalmente se desarrolla el EPOC. Y luego hay un pequeño porcentaje que es cuando existe ausencia genética de una proteína, la alfa-1 antitripsina, que es una enzima una proteína muy necesaria para que una vez que hay una infección en el árbol bronquial, el moco se elimine correctamente. Entonces, en estos casos eso no ocurre y acaba apareciendo un cuadro típico de EPOC. Siguiente. ¿Qué tratamiento va a haber para la insuficiencia respiratoria secundaria al EPOC? Bueno, pues aún no existe una cura como tal para ello, pero sí que se pueden controlar la progresión de la enfermedad y tratar la sintomatología. ¿Qué hay que hacer? Lo primero de todo, bueno, pues eliminar el factor desencadenante, evidentemente, pues no fumando. Es importante romper con el tabaco en un paciente. Aparte, luego os explicaremos que hay unos riesgos implícitos a seguir un tratamiento de oxigenoterapia relacionado con el tabaco, por supuesto. Se debe seguir el tratamiento indicado por el médico, esa pauta que os va a instaurar que ha instaurado el prescriptor de horas día y litros minuto, es muy importante respetarla. De hecho, desde hace mucho tiempo existen 2 estudios que revelaron claramente cuáles son las ventajas del tratamiento con oxigenoterapia y eran claramente reveladores de que aumentaban la supervivencia cuando se cumplía con la pauta indicada por el médico. Es decir, si no lo cumplimos en gran parte, esa pauta de litros y horas día, pues los beneficios bajan considerablemente. Debemos también cambiar el estilo de vida, aumentar la actividad moderada, porque si no se entraría en ese círculo vicioso que ante la disnea, la dificultad para enfrentarse al esfuerzo, lo que haríamos sería cada vez movernos menos, enfrentarnos menos a la actividad y en consecuencia tolerarla cada vez menos. Entonces debemos romper con ese círculo vicioso. Debemos vacunarnos para prevenir las infecciones respiratorias y sus consecuencias. La vacunación ya era muy importante antes de COVID, pero yo creo que ahora ya todo el mundo se ha concienciado muchísimo con respecto a la vacuna, que simplemente es una ayuda para enseñar a nuestro organismo a luchar contra un agente externo patológico. Utilizar el oxígeno, que seguramente estará indicado en los tratamientos con EPOC y, como decía, con las horas que se le ha pautado al paciente. Conectarse y en ocasiones conectarse a la ventilación mecánica si, como dije anteriormente en las primeras diapositivas, hubiera un perfil de paciente que fuese subsidiario también de la ventilación mecánica. A veces en las insuficiencias respiratorias crónicas, cuando se acompaña de caída de los niveles de oxígeno en sangre y también existe retención de carbónico, pues está indicada la ventilación mecánica. Entonces conviven las 2 terapias, la ventilación mecánica más la oxigenoterapia. Y es muy importante seguir ambas pautas para ambos tratamientos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a abordar ya en el segundo bloque el tratamiento con oxígeno. Siguiente. La oxigenoterapia domiciliaria consiste en administrar un flujo determinado de oxígeno para corregir su déficit en sangre. El oxígeno es un medicamento y debe ser prescrito por un médico. Por eso, insistimos, es muy importante seguir las indicaciones que nos traslada el médico. Él ha hecho previamente las pruebas necesarias, conoce perfectamente cómo son nuestros niveles de oxígeno en sangre, cómo es la evolución, cómo es el estado en el que se encuentra nuestra enfermedad y en función de eso pues aplicará una pauta acomodada a todas esas condiciones. El médico va a indicar, por tanto, el flujo que se necesita y la duración diaria del tratamiento de acuerdo al estado de salud y el estilo de vida del paciente.
también nos va a indicar la fuente que mejor se ajuste al perfil. Existen diferentes fuentes. En las siguientes diapositivas lo vamos a poder ver. Os vamos a tratar de aclarar cuáles son las diferentes opciones que dispone el médico. Y aunque en un principio decíamos al principio de la presentación que nosotros tenemos que tomar parte activa, evidentemente también tenemos que comunicarlo, pero el médico va a ser el gran experto que a través de unas pruebas va a poder definir cuál es la fuente ideal para tratar al paciente. Y para usar el oxígeno es obligatorio dejar de fumar. Es muy importante, ¿no? Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Creemos, seguramente la mayoría de vosotros seguramente pueda estar relacionado vuestro EPOC con el consumo del tabaco y hay que romper, vamos, insistimos mucho en ello, es muy importante dejar de fumar. Siguiente. ¿Qué beneficios nos va a provocar la oxigenoterapia en el tratamiento? Bueno, pues va a corregir el déficit de oxígeno en sangre, esa es la principal misión del aporte de oxígeno externo, va a mejorar la función pulmonar, va a disminuir la sensación de ahogo, esa disnea, va a aumentar la supervivencia cuando se cumple con la pauta indicada, es lo que decía antes, esos dos estudios dejaron muy claro que la supervivencia se alarga si se cumple con la pauta indicada por el médico. Se va a reducir el agravamiento de la enfermedad, va a aumentar la tolerancia al esfuerzo por parte del paciente, porque la oxigenación en sangre ya va a ser óptima, y va a permitir que el paciente sea más autónomo, va a querer enfrentarse ya a situaciones que antes era una dificultad real, y con el oxígeno, al mejorar la disnea, pues vamos a tolerar mucho más el ejercicio y el esfuerzo, con lo cual vamos a poder tolerar el salir a pasear y a realizar todas las actividades sociales que antes podíamos hacer, siempre y cuando, siempre hay que tener en cuenta el grado de la evolución de la enfermedad y el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Siguiente. Os decía que existen diferentes fuentes de oxígeno. El médico tiene varias opciones y siempre va a ajustarlo a vuestras necesidades, a vuestros comentarios, a vuestra condición de desarrollo de la enfermedad. Hay diferentes demandantes de oxígeno, de perfiles de pacientes. Los demandantes solo de oxígeno en reposo, solo lo precisan cuando están en reposo y ante el esfuerzo no hay una importante desaturación, entonces se pueden enfrentar al esfuerzo perfectamente sin el oxígeno. Los demandantes de oxígeno en esfuerzo, los que solo lo necesitan en el esfuerzo, y luego hay el perfil que combina estas dos opciones, los que lo necesitan en reposo y en esfuerzo. Las fuentes de las que dispone el médico va a ser las botellas. Bueno, las botellas es el método tradicional de fuente de oxígeno y que a día de hoy es muy raro que exista una indicación como tal. Eso sí, prácticamente el 100% de los pacientes disponen de al menos una botella como medida de seguridad cuando disponen de otro tipo de fuentes, las más habituales, las que vamos a ver después. Porque en caso de que se vaya la luz, ya que los otros dispositivos son eléctricos, pues debemos aportar esa garantía al paciente de que en caso de que falle el equipo, haya un corte de red eléctrica, pues que pueda disponer del oxígeno en todo momento. Y en casos muy puntuales tendrá que usarlo. Luego también se utilizan en pacientes con altísima demanda de oxígeno por un diagnóstico de cefaleas en racimo, pero bueno, son casos muy excepcionales. La siguiente fuente de oxígeno que veis en la diapositiva, la que estoy rodeando, la que se ve con un tanque y una mochilita pequeñita al lado, pues es el oxígeno líquido. Esto está indicado en pacientes que tienen también una demanda alta de oxígeno, sobre todo en cuanto a litros, y el resto de dispositivos no pueden llegar, y generalmente el perfil de paciente es alguien ya, un paciente intersticial, enfisematoso,
con un desarrollo ya importante de la enfermedad y requiere pues, muchos litros minuto a la hora. Entonces, la fuente ideal es el oxígeno líquido y además este perfil de pacientes también necesita oxígeno en la deambulación, en el esfuerzo habitualmente, y entonces dispone de una mochila pequeña, que es un pequeño depósito que se va a cargar en el tanque grande para que pueda disponer de oxígeno cada vez que necesita deambular o enfrentarse al esfuerzo. El concentrador estático es la fuente más habitual. La inmensísima mayoría de los pacientes es la fuente que utilizan. Es un aparato eléctrico que funciona con electricidad y aún incluso en los pacientes que tienen oxígeno líquido también disponen de este dispositivo, porque para el uso continuo en casa, en reposo, es la fuente que se debe utilizar y solo se utiliza la mochila para los desplazamientos. Como os decía, es la fuente más habitual y pues, el mayor porcentaje de pacientes se encontrarían utilizando este tipo de dispositivo. Permite ajustar los litros minuto, no llega a los niveles del oxígeno líquido, pero es muy versátil porque permite que el paciente pueda desplazarse entre dos domicilios, por ejemplo. No es una fuente en deambulación, ojo, es una fuente que a lo mejor si el paciente dispone de otro domicilio o quiere desplazarse al domicilio de un familiar o a un evento un día, pues podría trasladar en su vehículo el dispositivo y llevarlo allí a donde fuera necesario, ¿no? Luego a la derecha vemos dos opciones que son el concentrador portable y el portátil. Son las fuentes de oxígeno por excelencia en deambulación, las preferentes, porque son las más versátiles para el paciente, porque en el oxígeno líquido, en el de la izquierda, siempre se tiene que ir a recargar a donde está la nodriza, que no es movible. Está sujeta a reposiciones semanales principalmente, pero siempre hay que reponer en el domicilio. En cambio, las fuentes portátiles, el portable y el portátil, pues sí que permiten cargar en la red eléctrica, son equipos eléctricos y allá donde vaya el paciente, pues puede cargar su dispositivo, llenar de nuevo las baterías, con lo cual son equipos muchísimo más versátiles. Siguiente. ¿Quién va a elegir la fuente de oxígeno? Pues evidentemente el prescriptor. Va a indicar la fuente que mejor se ajuste al perfil y sobre todo que garantice una correcta oxigenación durante el reposo y el esfuerzo. Es decir, esto tiene que quedar claro, un neumólogo no elige la fuente por el hecho de que sea más pequeña, de que sea más bonita, el equipo, no. Se ajusta a un determinado perfil de paciente. Con lo cual, lo que a lo mejor sirve para un paciente no sirve para otro paciente, por pauta, por nivel de autonomía, por múltiples factores, ¿de acuerdo? ¿Qué debe valorar el médico? Bueno, pues la seguridad y la capacidad para manejar la terapia por parte del paciente, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay dispositivos que requieren un pelín de mayor dificultad y entonces, dependiendo del perfil del paciente, a lo mejor no estaría indicado. La necesidad de oxígeno en esfuerzo o no, así el prescriptor va a indicar una fuente propia para deambulación o no. El resultado de la titulación, que es el test de marcha, es la prueba previa que se realiza para determinar en los pacientes que demandan oxígeno en deambulación cuál es el dispositivo ideal. Si es el oxígeno líquido, si es el portable, si es el portátil, que es más pequeñito, pero tiene un poquito de menos autonomía y no puede soportar los litros minutos que sí que puede aportar el portable o el líquido. Luego también tendrá en cuenta los hábitos de desplazamiento del paciente, la frecuencia de las salidas, si existe o no una segunda residencia, si hace muchos viajes. Por ejemplo, los portátiles son los únicos aprobados por las compañías de las aerolíneas para poder viajar en avión con oxígeno. Y luego también qué dispositivo cubre mejor las necesidades y en ocasiones qué combinación de fuentes es la correcta. A veces, pues imaginaros un paciente que finalmente
es viable el instaurar un concentrador portátil, pues va a disponer del portátil propiamente dicho, va a disponer del concentrador estático para cuando está en casa y va a disponer de una botella de apoyo por si acaso se va la luz. Siguiente. Bueno, ahora aprovechando esos comentarios que Virginia hacía al principio, de los numerosos vídeos que tenéis en nuestra web a través del canal Inspira 360, vamos a ver unos aspectos a través de ese mismo vídeo. Por eso, si tenéis cualquier duda, podéis volver a retomarlo en nuestra página web y volver a repasar los conceptos, donde queremos dejar muy claro lo importante de la seguridad que debéis tener, unos conceptos muy claros a la hora de manejar el oxígeno, porque no podemos fumar allá donde esté el oxígeno, no podemos aproximar a fuentes de calor, no se debe manipular con herramientas, no se deben utilizar grasas, ni utilizar enchufes que estén en mal estado. Por eso creemos que este vídeo os va a ayudar a seguir vuestra terapia de forma segura. Así que, por favor, Raquel, cuando puedas, le damos al play. María, me han dicho que no se debe fumar cerca del oxígeno, pero ¿realmente es tan peligroso? ¿Hay más precauciones que deba tener en cuenta al utilizar el tratamiento? Fumar cerca del oxígeno es peligrosísimo, Isabel. El oxígeno hace que las cosas se quemen mucho más rápido. Es lo que se llama un comburente. El oxígeno medicinal es un medicamento que está sometido a los más estrictos controles de calidad. Es importante tener en cuenta una serie de consignas de seguridad. Ni tú ni ninguna persona debe de fumar o hacer cualquier tipo de llama o chispa en el lugar donde estés utilizando el oxígeno. Si estás en algún lugar con puntos calientes o llamas, por ejemplo, una estufa, una chimenea o tienes una vela en la mesa, debes mantenerte por lo menos a unos 3 metros de distancia. Cuando cocines, extrema las precauciones para mantener el oxígeno alejado de las fuentes de calor como la vitrocerámica o el horno. Eso sí, cocinar con un microondas es seguro. Es muy importante que no aproximes la grasa o el aceite de cocinar al oxígeno, porque pueden reaccionar violentamente y dar lugar a una explosión, un incendio o provocar quemaduras graves. Mantén lejos del oxígeno los líquidos que pueden inflamarse, como por ejemplo los productos de limpieza que contienen aceite, grasa, alcohol u otros líquidos que pueden arder. No se deben de cubrir los equipos de oxigenoterapia con ningún tipo de material, como trapos, ropas, cartones, plásticos, o meterlos dentro de ninguna caja o armario. Siempre debemos asegurar que estén en un lugar bien ventilado. Recuerda que los equipos no deben estar a la intemperie, como en terrazas, patios, etc., para evitar que se mojen o estén expuestos al sol y puedan deteriorarse. No debes de utilizar cremas en la cara ni en la parte superior del cuerpo. Como sé que eres coqueta, te recomiendo que uses aloe vera y productos de hidratación faciales libres de aceite. Revisa siempre que el equipo y sus accesorios... Uy, alguien sin querer, Belén. Has compartido la pantalla sin querer. Belén. No pasa nada, vuelve a compartir, Raquel, por fin. Debes ventilar periódicamente las estancias donde se emplea oxígeno. Por ejemplo, puedes abrir las ventanas un par de horas al día. Para prevenir situaciones de peligro, instalamos un dispositivo que se llama FireSafe, un cortafuegos, una válvula de seguridad pequeña y ligera que impide la propagación del fuego. Se coloca entre las gafas nasales y la alargadera, y entre la alargadera y otra muy cortita que sale del dispositivo, lo más cerca posible del paciente y según el sentido del flujo del oxígeno. El FireSafe permite reconducir los accidentes relacionados con el mal uso del oxígeno en presencia de fuentes de calor, pero su uso no exime del cumplimiento de las demás consignas de seguridad que hemos estado explicando antes.
Otra cosa importante en relación a este dispositivo es su limpieza. Cuando vayas a limpiarlo, recuerda usar una toallita húmeda para limpiar la superficie externa del dispositivo. No sumergirlo para evitar que entre líquido entre las conexiones con la alargadera y las gafas nasales o mascarilla. No tirar el dispositivo al hacer un cambio de gafa nasal. El FireSafe es reutilizable. De todas formas, ante cualquier duda que te surja, contacta con tu equipo Vitalaire. Para nosotros, la prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y empleados. Bueno, creo que ha quedado muy claro por parte de nuestra compañera María Ángeles, quien es nuestra fisioterapeuta que ha participado en el vídeo, cuáles son las medidas de seguridad. Así que, nada, poner mucho énfasis en ello porque es realmente importante. Y nada, podéis consultarlo en nuestra web, en el canal Inspira 360, que este vídeo, entre muchos otros, sigue ahí disponible. Siguiente, vamos a seguir y vamos a aclarar ahora en este punto del taller, vamos a aclarar alguna cuestión sobre el tratamiento que ya hemos abordado, pero que queremos que queden los conceptos muy claros. Siguiente. Bueno, y están relacionados estas preguntas con las cuestiones que más habitualmente nos soléis trasladar cuando volvemos a entrar en contacto con vosotros. Entonces, ¿sobre cuánto tiempo va a durar el tratamiento con oxígeno? Pues solo va a ser el médico el que va a decidir cuánto dura ese tratamiento. Y después de objetivarlo, el oxígeno, los niveles de oxígeno en sangre, él podrá modificarlo o suspenderlo si fuera necesario. ¿Puedo prescindir algunos días del tratamiento? Pues no. Como todo medicamento, el oxígeno debe ser tomado en función de la posología definida por el médico, los litros y las horas que debemos seguir con el tratamiento. Ya lo hemos dicho con anterioridad. Es muy importante seguir esa pauta. ¿Puedo modificar el flujo de oxígeno prescrito por el médico? En general no. Pero es cierto que en algunos casos en donde haya una recidiva, una agudización, que también vamos a ver en qué consiste, puede que el médico indique aumentar esa pauta. Entonces, siempre que haya esa autorización del facultativo, sí que podremos hacerlo. Si no, como norma general, no. A lo mejor existe una orden previa que dice por parte del neumólogo que en caso de aparecer cierta clínica bien definida, pues podamos subir el oxígeno a tanto. Bueno, pues solo en esas condiciones sí que lo podemos hacer, teniendo mucho cuidado de volver a restablecer el flujo habitual cuando la agudización haya desaparecido. Siguiente. ¿Cuánto me va a costar el tratamiento? Pues nada, está cubierto 100% por la Seguridad Social o en caso de que fuera por una compañía privada, igualmente. No hay que pagar nada por ello. Bueno, los dispositivos que son eléctricos evidentemente está relacionado con su consumo, pero bueno, es algo que entendemos perfectamente asumible. Cuando salgo de casa, ¿debo llevar el oxígeno? Pues si la prescripción lo precisa, sí. Tenemos que tener en cuenta que en caso de que hubiese, por ejemplo, una evolución de alguien que solo necesita el oxígeno en reposo y comienza a sentirse cada vez más necesitado porque hay más disnea en el ejercicio, no debemos ser nosotros de forma proactiva para indicarnos nosotros el oxígeno en esfuerzo, sino que debemos consultarlo al médico y él lo valorará. ¿Puedo continuar el tratamiento si me voy de vacaciones? Sí, avisando con la debida antelación para poder suministrar el equipo en el lugar de vacaciones. En ese caso, Vitalaire o la compañía que os dé el servicio en la zona de destino, que puede coincidir o no, pues seremos los que os aportaremos el oxígeno. Pero eso no es un impedimento el poder viajar para... Quiero decir que estar en tratamiento con oxígeno no es un impedimento para poder viajar. Entonces, tenedlo en cuenta. Eso sí, comunicarlo para ver
qué consideraciones deberíamos tener en cuenta. Y ahora vamos a dar paso a un turno de preguntas antes de seguir con los siguientes temas del taller, y que si vosotros os habéis quedado con alguna duda, pues nada, nos la transmitís y tratamos de aclararla ya en este momento. Si no, también podremos retomar al final un pequeño espacio de tiempo para resolver vuestras dudas. Si alguien quiere decir algo, pues es el momento. No sé, a lo mejor es que ha quedado todo bastante claro. Bueno, Bien. si no, al final acumulamos ahí cualquier preguntilla que haya y damos lugar. Si quieres, Carlos, sigue avanzando. Vale. Gracias, Carlos, que nos dices que todo muy claro. Genial. Y si no, al final volvemos a dar tiempo para que las dudas que os surjan nos las podáis plantear. Muy bien, pues seguimos. Vamos a ver ahora entonces qué es una exacerbación, ¿no? Las agudizaciones que comentábamos que podían aparecer en una insuficiencia respiratoria crónica y que aparece un aumento de la disnea, de la tos, del moco. Lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, pues una exacerbación, una agudización es un empeoramiento de la enfermedad que produce un cambio brusco en el estado de salud y que generalmente se debe a un proceso infeccioso bacteriano o vírico. Es muy importante conocer los síntomas para identificarla cuando aparece una agudización, porque esto nos va a ayudar a tratarla a tiempo, a reducir el tiempo de recuperación y a impedir que esta agudización se agrave. Tratar un proceso de agudización, todos estos aspectos son claves, sobre todo en cuanto al tiempo en el que va a durar el poder superar el proceso. No se pueden prevenir todas estas agudizaciones, pero podemos minimizar sus consecuencias. Así que si somos pacientes pues, empoderados en esa capacidad de poder identificar los síntomas y los signos, que los vamos a ver ahora, pues seréis capaces de manejarlo mucho mejor y de una forma mucho más reducida y con menores riesgos, por supuesto. Siguiente. ¿Cómo identifico y qué debo hacer ante una agudización? Bueno, pues si aparece mayor dificultad para respirar, esa disnea que os decíamos, si aparece un sonido silbante en el pecho que antes no ocurría, cambios en el color y la cantidad del moco, generalmente pasan del estado de ser líquido, más líquido el moco y de color más claro, pasan a ser más espesos, amarillentos, verdosos, dependiendo del tipo de agente patógeno que la haya desencadenado, pues eso va a ser muy diferenciador. Va a haber agravamiento de la tos, va a haber síntomas del resfriado o gripe, puede haber hinchazones de las piernas, edemas en los pies y aparición de dolor, sobre todo costal. ¿Qué debemos hacer ante ellas? Bueno, pues seguramente ya por parte de vuestro prescriptor habrá establecido un plan de acción para determinar qué hacer en una agudización, que va a ser tomar la medicación de rescate principalmente, por eso se llama así, ¿no? Nos va a ayudar a superar el proceso, por ejemplo, como los broncodilatadores, los corticoides, usar los expectorantes, que van a ser la medicación que va a ayudar a fluidificar el moco y que sea más fácil su eliminación. Vamos a aumentar la ingesta de agua y calorías saludables. Eso hará que también ese moco sea más líquido y de más fácil eliminación. Si aparecen edemas, debemos reducir la ingesta de líquidos, eso sí. Estamos diciendo ahora mismo lo contrario. Si hubiera edemas, el edema es la retención del líquido y esto todo tendrá que aclararnos el médico. Decimos, bueno, como norma general aumentamos la ingesta de líquidos, pero en caso de que haya edemas, debemos seguir la indicación del médico. Debemos intentar expectorar la mucosidad, tratar de eliminar el moco a medida de lo posible. Debemos comprobar periódicamente la temperatura. Debemos tener el termómetro al lado para ir controlando que no tenemos una fiebre elevada.
Debemos realizar ejercicios de control de la respiración y fisioterapia respiratoria. Seguramente en algún momento habréis entrado en contacto con estas herramientas. Generalmente se aprenden en las hospitalizaciones, donde los servicios de fisioterapia os enseñan a cómo respirar en estos procesos o os han indicado un aparato para poder movilizar mejor las secreciones. Vamos a intentar movernos más lentamente para ahorrar energía. Vamos a evitar factores de riesgos tales como los cambios bruscos de temperatura y condiciones ambientales desfavorables. Vamos a controlar las emociones, porque vamos a entrar en un estado de ansiedad, ante ese empeoramiento va a hacer que nuestro ánimo esté más bajo y vamos a intentar controlarlo para que nos ayude a superarlo mejor. Y a hacer comidas ligeras, poco abundantes y eso sí, frecuentes, para provocar un menor gasto a nivel metabólico y que sea más fácil superar la agudización. Siguiente. Ahora vamos también a ver los consejos de nuestro experto, recalcando esto de la agudización, para que las sepáis manejar perfectamente bien. Así que nuestro experto en EPOC, el doctor Iñaki Martín, nos va a ayudar con unos vídeos que también están disponibles en esos canales Inspira 360 que os hemos comentado que están disponibles en nuestra página web. Raquel, porfa, cuando puedas. Isabel, ¿qué tal estás? Hola, Iñaki. Pues no sé qué decirte. Hay veces que me siento peor a pesar de seguir el tratamiento. No sé si debo preocuparme por los síntomas y acudir al médico. Lo primero, Isabel, es que si tienes dudas, consultes con tu médico. En ocasiones, el funcionamiento de tu aparato respiratorio puede descompensarse por una infección en los pulmones o por otros motivos. Esto es lo que conocemos como empeoramiento o exacerbación. Ahora voy a decirte cuáles son los signos de alarma para que puedas identificar si estás sufriendo una exacerbación y actuar en consecuencia. Si notas más ahogo del habitual, suele ser un indicador de que algo no va bien. Tómate la medicación de rescate, tus sprays sin sobrepasar los límites que te haya indicado tu neumólogo. Quédate tranquila en casa, descansa en posición sentada, algo inclinada hacia adelante. Siéntate en una silla con los pies separados y apoyados sobre el suelo. Inclínate hacia adelante. También puedes ponerte de pie inclinada hacia adelante, apoyándote en una repisa o inclinándote un poco sobre ella. Si llevas oxígeno en casa, colócatelo según te lo haya pautado el médico. No lo aumentes. Realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria, pero no te agotes. Muévete más lentamente. De esta forma ahorrarás energía. Y es muy importante, si notas que sigue sin mejorar, te recomiendo que llames al equipo médico que te atiende. Otro signo que no debemos pasar por alto es el de los cambios de las secreciones. Tener más moco de lo habitual, experimentar un cambio en el color de estas, puede sugerir un empeoramiento de la patología. Si tienes estos síntomas, o bien presentas un cambio en la consistencia de las secreciones, es decir, mocos más espesos, imposibilidad de expectorarlos, esto es lo que debes hacer. Aumenta la ingesta de agua. Realiza drenaje o limpieza de secreciones, es decir, intenta expectorar. Ponte el termómetro y si tienes fiebre, más de 38 grados, llama al servicio de urgencias. Otro signo que puede manifestar un empeoramiento es la aparición de hinchazón de las piernas, es decir, edemas en los pies. Eleva los pies. Comprueba el color de las piernas. Si el problema no mejora, llama al equipo que te atiende. También deberás acudir a tu médico inmediatamente si tienes dolor, sobre todo si es costal.
Si notas molestias, no dudes en acudir a tu médico y explicarle el tipo de dolor. En caso de que el dolor no sea controlable, acude al servicio de urgencias. Además del aumento de la disnea, cambios en las secreciones, hinchazón en las piernas y aparición de dolor, existen otros síntomas que te pueden hacer pensar que estás sufriendo una exacerbación. Tener más sueño del habitual durante el día o problemas para conciliar el sueño por la noche. Experimentar dolor de cabeza por las mañanas o estar irritable o confuso mentalmente también pueden ser síntomas de que algo está empeorando. De todas maneras, Isabel, si estás preocupada, ten en cuenta que la prevención siempre es nuestro mejor aliado. Y para que te pongas manos a la obra, voy a resumirte las principales consignas que debes seguir para evitar, en gran medida, una exacerbación. No fumes. Realiza el tratamiento tal y como te lo ha prescrito tu médico. En este sentido, es muy importante que realices la técnica inhalatoria correctamente. Y si tienes dudas, pregunta cómo hacerlo. Si además de la EPOC padeces otras enfermedades como hipertensión o diabetes, debes asegurarte que las tienes bien controladas. Intenta mantener una vida activa con momentos para el ocio y para relacionarte con otras personas, ya que los trastornos de ansiedad y depresión pueden ocasionar un empeoramiento de la enfermedad. Por ello, si experimentas sensaciones como tensión, miedo, angustia, opresión en el pecho o tristeza, apatía, fatiga, etc., debes buscar formas para solucionar el problema. En definitiva, cuidar tu salud emocional es tan importante como cuidar tu salud física. Es importante que tengas presente qué tiempo va a hacer si piensas salir a la calle. Si hace mucho frío o llueve, si puedes no salgas o sal bien abrigado. Acude a las visitas programadas que tengas con tu equipo médico. Busca apoyo en tu familia. Finalmente, participa en los talleres Paciente Vital que organizamos desde Vitaler. En nuestra web vitaler.es podrás encontrar información sobre los mismos. Son talleres online impartidos por nuestros profesionales, donde compartimos información sobre la terapia. Además, te van a permitir conocer experiencias de otros pacientes en tu misma situación. Estoy seguro que esto te ayudará a gestionar mejor tu enfermedad. Si a pesar de todo, Isabel, tienes que acudir a un hospital para ser atendida, allí te verán médicos que podrán evaluarte clínicamente y además te realizarán una serie de pruebas como una pulsioximetría o una gasometría para conocer la cantidad de oxígeno que tienes en sangre, una radiografía de tórax para ver cómo están tus pulmones y un análisis de sangre. Según los datos obtenidos, el equipo médico decidirá si te puedes ir a casa con un tratamiento y que te controle tu médico de atención primaria o si debes ser ingresada en el hospital. En caso de que sea necesario el ingreso, cuando vuelvas a casa debes cuidarte mucho, Isabel. Toma la medicación que te haya mandado tu equipo médico. Es posible que sea distinta a la que estabas tomando y cumple con tu tratamiento de oxigenoterapia. Con eso, poco a poco te irás encontrando más fuerte. Pues muy bien, yo creo que ha quedado muy claro las recomendaciones que nos ha compartido Iñaki. Y nada, tomad conciencia de ello porque os ayudará en un aspecto hiper importante como es el controlar las exacerbaciones. Bien, vamos a seguir ahora con el siguiente bloque, que es el de los hábitos saludables. Siguiente, bueno, ¿cuáles son esos hábitos saludables que debemos seguir? Pues va a ser una buena alimentación, mantener en un peso adecuado, practicar ejercicio, por supuesto, lo que recalcamos en un principio, importantísimo, no fumar, romper con el tabaco. No tiene sentido querer seguir un tratamiento que ha sido provocado por una sustancia como el tabaco y seguir unido a él. Entonces, el no fumar será fundamental. Realizar actividades de ocio adaptadas y planificadas. Realizar una buena higiene del sueño, el descanso es también fundamental. Y pautas de higiene para prevenir las infecciones. Ojo, paso aquí, a lo mejor no queda muy claro porque añadimos los dos conceptos de buena higiene del sueño
y pautas de higiene. Cuando hablamos de buena higiene del sueño, estamos hablando de que sigamos una vida ordenada en cuanto al descanso, respetando las horas mínimas que debemos descansar para poder tolerar bien el ejercicio, ya que siempre con el EPOC vamos a tener dificultades ante el esfuerzo. Entonces el descanso será fundamental, no confundir una cosa con la otra. Generalmente el perfil del paciente con EPOC es alguien que tiene un déficit o por lo contrario, un exceso de peso, y cuando disminuye la función pulmonar, disminuye el estado nutricional, aumenta la demanda de energía y en consecuencia empeora más la función respiratoria, es decir, se entra en un círculo vicioso. Y por eso es muy importante practicar el ejercicio y controlar el peso. Siguiente. Bien, ¿en qué consiste una buena alimentación para tener controlada la enfermedad? Bueno, pues en realizar comidas ligeras, poco abundantes, repartidas entre 4 o 6 tomas al día para hacer las digestiones lo menos copiosas posibles. Tomar los líquidos en abundancia, como decíamos, 1,5 o 2 litros de agua si no hay retención de líquidos, recordad. No consumir alcohol, prevenir el estreñimiento, aumentando la ingesta de fibra que está presente en frutas, en verduras, en cereales integrales, evitar los fritos, comer despacio y sentado. Y si al comer aparece la disnea, la dificultad para respirar, es mejor tomar una dieta blanda, fácil de masticar, que haga que tengamos que pasar menos esfuerzo para digerir. Entonces, también vamos a evitar los embutidos. Esto a veces nos preguntáis el por qué, y bueno, han salido recientemente estudios que ciertos componentes químicos que aparecen en este tipo de alimentos, pues aumenta el riesgo de ingresos por agudización de síntomas respiratorios. Así que, bueno, con mucha moderación los embutidos. Siguiente. ¿Por qué debemos hacer ejercicio? Bueno, pues para aliviar la sensación de ahogo. Si nosotros tenemos nuestro cuerpo en cierta medida entrenado para tolerar un ejercicio suave, acomodado a nuestras posibilidades, aquí no se trata de ser un Rafael Nadal, sino de adaptarlo a nuestra realidad, pero eso sí, no dejar de hacerlo. Eso va a facilitar las actividades de la vida diaria, el pasear, el asearse, el subir las escaleras, el viajar, el hacer las actividades de interacción social y mejorar en definitiva el estado de ánimo. Eso nos va a ayudar que no estamos tan incapacitados para realizar las cosas que habitualmente antes hacíamos. ¿Y qué os recomendamos? Bueno, pues usar una ropa cómoda siempre que vayáis a hacer el ejercicio, que no os oprima, porque esa dificultad para respirar, si la hacemos con ejercicios con una vestimenta muy ceñida, un cinturón muy apretado, pues vamos a tener mayor dificultad. Vamos a mantener una postura erguida. No vamos a olvidar el inhalador, porque previo al ejercicio es importante, pues bueno, a lo mejor esto es mejor siempre consultarlo con el neumólogo si es necesario, eso irá en función del perfil del paciente, pues tomar un par de dosis de broncodilatadores para poder tolerar el ejercicio mejor. Realizar los ejercicios cuando vayamos a hacerlos de forma suave y progresiva para adaptarnos. Realizar los esfuerzos en la expiración, porque vamos a poder realizar mejor el ejercicio que si lo hacemos en inspiración, porque va a ser menos dificultoso el realizarlo, y hacer los descansos que sean necesarios. No siempre que tengamos que parar, pues paramos y continuamos con el ejercicio. Habrá días que podremos tolerar mejor ese ejercicio y no tendremos que hacer tantos descansos, y habrá días que sí que tendremos que descansar más. Vamos a ver ahora otra vez de nuevo el último vídeo del taller, donde nuestra fisioterapeuta María Ángeles va a volver a recomendarnos unos ejercicios útiles, sencillos, que todos podréis adoptar en vuestros domicilios para manteneros más activos. Entonces, Raquel, cuando puedas. Gracias.
¿Qué tal, Isabel? Espero que estés bien. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando sobre hábitos saludables? Pues en este vídeo te voy a enseñar algunos ejercicios que te van a ayudar muchísimo. Y antes de que te asustes, Isabel, quiero que sepas que son muy sencillos y los puedes realizar en casa. Ya verás que si los haces durante un tiempo vas a mejorar y mantener tu fuerza muscular. Estos ejercicios los podemos realizar sin carga o con algún peso adaptado a nuestras posibilidades. Podemos utilizar los elementos que tengamos en casa, latas, botes o mancuernas. Lo importante es que el peso esté adaptado a nuestras posibilidades y que repartamos la carga por igual en ambos lados. Realizaremos el ejercicio con calzado y ropa cómoda y en una superficie antideslizante. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a combinar el movimiento de los brazos con el desplazamiento de las piernas. Para ello llevamos brazos y puños al frente. Abrimos los brazos al tiempo que nos desplazamos a un lateral y recogemos brazos y recogemos piernas. Brazos al frente, abro y recojo. Lo importante aquí es que hagamos un desplazamiento de caderas, una apertura que nos sea cómoda en la que no forcemos. El siguiente ejercicio consiste en combinar la tonificación de los brazos con la elevación de las piernas. Para ello, colocamos los brazos en ángulo recto. Brazo, hombro, codo, en ángulo recto. Y abrimos los brazos al tiempo que elevamos la pierna y tomamos aire. Cerramos los brazos, al tiempo tiramos el aire y bajamos la pierna. Tomo y tiro. Tomo y tiro. Lo importante aquí es no elevar los brazos por encima de los hombros. En general, recomendamos que se hagan unas 10 repeticiones. En caso de fatiga, hay que disminuir la carga y el número de repeticiones. Pero lo importante es mantenerse activo. Además, te quiero recomendar un par de posturas que te van a ayudar en tu día a día para que realices menor esfuerzo. Por un lado, al agacharte a coger algo del suelo y por otro, al ponerte los zapatos. Para coger cosas que están en el suelo, los movimientos son: la pierna de atrás actúa como un péndulo. El cuerpo se mantiene en equilibrio con el pie y la cadera del lado en el que está apoyado. Si es necesario, apóyate en algún mueble para dar estabilidad. Debemos soltar el aire al agacharnos y tomar aire al volver a levantarnos. Para ponerte los zapatos, te recomiendo que utilices zapatos sin cordones a ser posible, para evitar tener que agacharte. De todas formas, te voy a dar un truco. Toma asiento en una silla. Coloca un pie sobre la rodilla opuesta. Mantenemos la rodilla girada hacia afuera para evitar comprimir el abdomen. Nunca te agaches para ponerte los zapatos. Con estas recomendaciones estoy segura que tu día a día te será mucho más llevadero. Bueno, como veis, son unos ejercicios muy simples, muy sencillos, pero que repetidos de forma habitual en sesiones en vuestro domicilio os ayudarán a encontraros mejor y luego a enfrentaros a situaciones ya en el exterior más exigentes. Ahora vamos con una parte que hemos denominado Practiquemos lo aprendido, en donde vamos a repasar de conceptos que hemos explicado durante el taller para ver si habéis estado bien atentos y no tenéis que quedaros a recuperar. Bueno, esto es broma, no pasa nada, no es un examen. De hecho, ya veréis que lo vamos a pasar bien haciendo las preguntas. Vamos con la primera pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la EPOC que hemos mencionado en el taller? Tenemos la opción de tos, disnea, producción excesiva de moco, o todas son correctas. Decidnos, por favor, quién es el valiente que se anima a contestarnos. En el chat tenemos a Carlos ya, que se ha lanzado a respondernos. Y yo creo que estaba bien, fíjate. Correcto. La 4. ¿Creéis todos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues muy bien, efectivamente, todas son correctas. La tos,
la disnea y la producción excesiva de moco. Recordad que ante una exacerbación son las cosas que más se van a acentuar, que ya estaban presentes en la enfermedad, pero que se van a acentuar, ¿vale? Siguiente pregunta. Bueno, pues el oxígeno, ¿creéis que es un medicamento? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Alguien se anima? Yes, pues sí. It is. Pues sí, señor, es un medicamento. Y eso es lo que va a hacer que toméis conciencia de que es muy importante seguirlo, la pauta. Así que no nos vamos a pasar ni por exceso ni por defecto. Solo subiremos esa pauta de oxígeno si hay una agudización y está indicada por nuestro médico, no de forma descontrolada por nuestra parte. ¿Vale? Siguiente. ¿Puedo fumar si estoy en tratamiento con oxígeno? Por ahora son fáciles, ¿eh? Pero son cosas que tienen que quedar muy claras. Pues no, efectivamente. La respuesta correcta es la 2. No, no podemos fumar porque tendremos un riesgo muy importante de sufrir un accidente. Y os aseguro que tenemos incidentes detallados de este tipo por pacientes que no han sido precavidos con esta recomendación. Es muy importante no fumar con el oxígeno por el hecho de que va a empeorar nuestra enfermedad y por el riesgo en cuanto a la seguridad. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si creo que estoy sufriendo una exacerbación, una agudización, un empeoramiento brusco y repentino, como decíamos? Pues, ¿qué podemos hacer? Consultar al médico, esperar a encontrarme mejor, tomar algún medicamento por mi cuenta a ver si mejoro o preguntarle a mi cuñado, ese personaje que todo lo sabe y que a lo mejor en él tenemos mucha confianza. ¿Qué creéis? Consultar al médico, ha dicho David. Carlos se ríe. Bueno, ¿habrá algún cuñado bueno? Pues sí, efectivamente, consultar al médico, esa es la respuesta correcta. Siempre, siempre en las exacerbaciones, ante la duda, aunque creo que hay muchos conceptos que os lo hemos dejado claro, tenéis a vuestra disposición el vídeo para retomarlo ante las dudas. Pues, y el taller, porque este taller, como veis, se está grabando y podéis recurrir a él. Pues bueno, siempre hay que consultar al médico ante cualquier duda de este tipo. Otra pregunta. ¿Qué hábitos saludables se aconsejan seguir al paciente con EPOC? Merendar a diario un bocata de chorizo, pasar la mañana viendo la tele mientras fumo un cigarrito, hacer ejercicios adaptados a mis posibilidades, comer de forma saludable. Todas son correctas. ¿Cuál creéis? La 3 y la 4 dice Carlos. Muy bien. Perfecto. Pues esas dos opciones, esta era complicada y bueno, y tentadora con el tema del bocadillo. Recordad, a ver, en serio, decimos que los embutidos no son recomendables. Bueno, una vez al año no hace daño, pero debéis tratar de evitar los embutidos en vuestra dieta porque aumentan las posibilidades de padecer infecciones respiratorias debido a esos componentes químicos como que son los nitritos que incorporan este tipo de alimentos. Muy bien. Sí, hacer ejercicio, por supuesto. Entonces la 3 y la 4. Bueno, pues nada, deseamos que el taller haya sido bastante descriptivo y que hayáis aprendido a manejar mejor la terapia. Y ahora vamos a dejar espacio a las preguntas, a las dudas relacionadas con todo el proceso de la enfermedad y del tratamiento. Así que estamos a vuestra disposición si algo no ha quedado lo suficientemente claro. Mire, me gustaría hacer una pregunta. Buenas tardes. Hola. Eva.
Eso lleva. Lo que pasa es que no he sabido poner la fotografía mía, pero o sea, sigo la reunión para comentarle. Yo tuve un problema de falta de oxígeno, entré fatal, me tuvieron 4 días en la UBI y luego me ingresaron 5. Entonces me han mandado el oxígeno a casa porque saturaba a 95, 96 cuando salí del hospital. Entonces me dijo que cuando sature bien, la maquinita no, pero lo que es el oxígeno me lo quitarán. Yo pregunto, porque hasta julio no tengo consulta, ¿qué es una saturación correcta? Bueno, entiendo cuando habla de la maquinita es porque también tiene la ventilación mecánica. Sí, tengo EPOD. ¿Perdón? Tengo apnea. O sea, tengo la Apnea. maquinita. Apnea más la necesidad de La oxígeno. CEPAP. Sí, Tienes la CEPAP, CEPAP, eso. ¿no? Vale. Sí, CEPAP, perdón. Vale, pues la saturación correcta estabas comentando de 95-96. No es un dato susceptible de ser tratado con oxígeno. Es posible que a lo mejor ese dato igual no lo tengas bien claro y a lo mejor haya habido algún tipo de confusión, porque me extraña que con una saturación de 95-96, que a lo mejor en un momento dado podemos tenerla cualquiera de nosotros, esté tan bajo. Quizás a lo mejor durante la noche sí que baje mucho más y por eso sí que sea necesario, pero ¿te suena que tu oxígeno no baja de 95-96? Sí, no, estoy segura. Además, perdone que le he interrumpido antes. Además, a ver cómo le digo. Sí, saturo eso, pero es que además tengo la máquina al 1, el nivel el 8. La máquina la tengo al 1 y 1 litro de oxígeno al día, por noche. ¿Y cuándo te lo pones? ¿Con la CEPAP? Sí. ¿O durante el día también? No, solamente por la noche con la CEPAP. Sí, pero al final será lo recomendable por el Bueno, sí, no médico. digo que no, pero pregunto, porque es que la CEPAP la aguanto, pero lo que es el oxígeno lo paso Pero el mal. oxígeno lo notas cuando te lo pones con la CEPAP. Hay momentos en que sí, hay momentos en que no. ¿En qué? ¿Y cómo lo notas? Pues que me he tenido que quitar el CEPAP, apagar. Me he pasado 2 noches, levantarme de la cama, ponerme a leer sentada en el salón y a las 4:30 de la mañana, 5:20, me acosté otra vez. Sin el oxígeno. No, sí, pero sin el oxígeno, porque no estaba dormida. No, con el oxígeno. Cuando me fui a la cama, otra vez el oxígeno, por favor, eso sí. Pero como no aguantaba y no puedo dormir sin oxígeno, entonces me quité y luego me lo puse. Y cuando me desperté por la mañana, me miré cómo estaba, porque tengo en casa el aparatito hace tiempo, y resulta que estaba a 97. Y esta mañana, cuando me he despertado, he saturado a 97 también. Hombre, ¿cuándo tienes la próxima consulta? En julio. Por eso le preguntaba a usted que para que yo no voy a dejarlo hasta que tenga consulta, eso lo tengo clarísimo. La maquinita es mi mejor amiga. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto tengo que saturar para que el médico me diga no necesitas ya el oxígeno, solamente la máquina? Bueno, es que estás saturando bien Muy porque bien. lo estás utilizando. Claro. A lo mejor la prueba que no deberías hacer es retirar el oxígeno y ver que esa saturación vas a ver que baja. No, yo no he hecho eso. Que lo retire y lo pruebe. Perdón. No entendí. Digo que si Que la única manera de verlo es quitándote el oxígeno y viendo cómo saturas. Es lo que te quiere decir mi compañero. Pero que no es lo que debes hacer. Exacto. Hombre, a lo mejor comentándoselo al médico de cabecera y que valore él. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Pues esperar al neumólogo y ya está. Ya, pero es que te da cita para 3 meses. Y no te, o sea, no. Yo me encuentro perfectamente y he decidido obedecer al pie de la letra lo que me han dicho el neumólogo. Y ustedes, no, es que es así, es que esto, sí, es que no quiero seguir, no quiero parecer pelota, pero es que esto conlleva también un gasto, ¿no? O sea, tener el oxígeno, claro, entonces hay que aprovecharlo. Entonces, yo tomo también el Evalán cuando me despierto. Sí, un broncodilatador o no, que te ayude a no sé, como voy recién levantada, no lo sé. Un spray, una pulsación al día. Creo que se llama Evalán, ¿no? Debes seguir el tratamiento recomendado por el médico. Correcto. Sí, eso me ha dicho el médico. No puedes respetarlo, lo del médico. Por eso me veo mejor, estoy mejor.
Tienes esa saturación de oxígeno buena porque estás con el tratamiento, estás usando la CPAP y estás usando el oxígeno. Entonces tienes una saturación buena. Evidentemente, si él ha indicado el oxígeno que es a un nivel bajito de 1, es porque lo necesitas. Si no, te aseguro que el médico no lo indicaría. No, Entonces, ya, pero, perdón. Nada, entonces se trata de seguirlo porque si Sí. no lo utilizaras verías que esa saturación bajaría y entonces sí que entrarías a bajar de 92 y sí que verías esa necesidad imperiosa de volver a usar el oxígeno. Y eso es lo Ya, que... pero es que el médico me dijo que si no... Ah, no le he dicho el peso, claro. Es que peso, es que me da esta vergüenza. Ciento cuánto peso, ya había adelgazado, eran 120, 112 kilos peso. Claro. Pero en 15 días he perdido eso, 20. Sí, que estás en una dieta, ¿no? Estás Si hago haciendo una caso, yo dieta. A mí Bueno, lo pues que me poco dijo, a poco. me dijo el médico exactamente que la CEPAD tenía que tenerla siempre y si no hasta que adelgace. Pero que el oxígeno, cuando tuviera la saturación bien, me lo quitaban. El oxígeno, no la Sí, CEPAD. pero es lo que te digo, coméntaselo al médico de cabecera y bueno, pues que valore él y si no tendrás que esperar a tu cita con el neumólogo, ¿sabes? Pues perdóneme que me da cuenta de la hora me voy. Muchas gracias. Ay, hasta me he puesto nerviosa cuando he visto el reloj. Que habrá más gente que quiera Ah, bueno, hacer. tranquila. Discúlpeme y muchísimas Nada, gracias. a ti, Muchísimas gracias. a ti. ¿Quién ha levantado la mano? La había levantado una persona, pero la ha vuelto a bajar. Yo creo que había sido por error. Vale. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Dudas específicas que os surjan, aprovechad que tenemos aquí a 2 enfermeros a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. Bueno, mientras os animáis o pensáis alguna pregunta, yo os cuento. María Eugenia ha levantado la mano. Pues adelante, María Eugenia, luego os cuento yo. No te oímos, tienes que activar el micro. ¿Me oís vosotros, no? Ahora. Ahora sí. Yo hablo por mi madre, ¿vale? Porque yo no soy la que estoy utilizando el oxígeno. Se lo han mandado porque, bueno, pues tuvo el COVID hace 2 años y entonces su caso no es el caso del EPOC, es por el tema de que los pulmones se le quedaron afectados por el tema del COVID y se le ha producido una fibrosis ya bastante aguda. Entonces, bueno, está incipiente, pero vamos, sí, que ya está mal. Entonces, sí, la han mandado ahora recientemente porque tuvo un neumotórax, ¿vale? Se la produjo un neumotórax y entonces al final, bueno, pues parece ser que ha mejorado, ¿no? Y entonces la han mandado a casa también con oxígeno. Oxígeno por la noche, aunque sí es verdad que la dijeron que la saturación del oxígeno ella la tiene estupenda, o sea que la tiene muy bien siempre, aún sin oxígeno, pero sin embargo sí se la han mandado. Entonces era también mi pregunta, si ella, claro, el problema es que se lo quita, se lo pone, porque por la noche es muy difícil controlar el tema, ¿vale? Y ella pues como ya es mayor, pues se levanta, luego se le olvida ponérselo y todo eso. Si es verdad que la tomamos lo diré, la saturación. Tenemos el pulso oxímetro, no tenemos 1, tenemos 3, ¿vale? Por si acaso falla 1. Y bueno, la tiene bien, sí, siempre lo tiene bien. O sea, no la suele bajar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces esa era mi pregunta también. ¿Por qué dan oxígeno si el nivel de oxígeno en sangre es bueno? ¿Y cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de saturación? Es que llega, bueno, tiene mejor que yo, 97, 98 casi siempre. Y sea con oxígeno, sí. No lo llegas a entender cómo es posible que tenga ese nivel de oxigenación tan bueno. Sí es verdad que cuando tuvo el neumotórax la bajó bastante, ¿vale? Pero luego se recuperó y ya, vale, pues parece que lo tiene. Hombre, a veces, pues bueno, si la ves que ya hace un poquito más de ejercicio, anda un poco más o lo que sea, pues siempre la baja o algo, pero jamás la baja a lo mejor de 95 o tal. O sea, que no tiene una mala oxigenación,
en sangre, parece ser. Pero bueno, esa era mi pregunta. También, que aunque ella, por ejemplo, no se pusiera el oxígeno porque se la olvide o porque se le olvida ponérselo, a lo mejor se acuesta, se le ha olvidado, luego tienes que levantarte, ponérselo tú y todo eso, ¿vale? Aunque se lo medimos, sí es muy importante, claro. O sea, ¿va a mejorar con el oxígeno? Esta es mi pregunta. ¿Va a mejorar o no? Está claro que sí, En este caso no es lo mismo que el EPOC. Esto, según nos dijeron, esto va peor, haya oxígeno o no haya oxígeno. Es que podría estar relacionado con una indicación no crónica, sino aguda para un espacio de tiempo hasta una nueva evaluación y ahí valorar si va a necesitar ya de oxígeno de forma permanente o no, y por lo que dices, seguramente sea que no. Y como hay indicaciones, como digo, crónicas, indicaciones agudas, igual que hay las insuficiencias respiratorias crónicas y agudas, también hay indicaciones de oxígeno crónicas y agudas. Las agudas duran sobre unos 3 meses y a partir del tercer mes, yo no sé cuándo tenéis revisión de nuevo con el médico, debería valorar, porque efectivamente no tiene sentido seguir manteniendo una oxigenoterapia con esos niveles tan elevados, teniendo la información que tenemos y sin tener una historia clínica aquí delante ni un informe médico. Claro. Si nos da un poco de miedo, no, o sea, ella se la decimos que se lo tiene que poner, no, o sea, que la baje, ¿vale? Porque claro, ella no tiene bien el pulmón, eso es evidente, ella tiene ahí una fibrosis que ya le han dicho que cada vez iría a peor, no a mejor, ¿vale? Ya. Entonces puede ser que, en fin, pues era a lo mejor hasta que se cure del todo, creemos, del neumotórax, pero tampoco lo sabemos seguro porque hasta dentro de un mes no le hacen otra radiografía, con lo cual nosotros seguimos con el oxígeno tal cual han mandado, ¿vale? Pero era simplemente mi duda, simplemente es que realmente el oxígeno siempre se da porque el nivel de oxígeno en sangre es bajo o no. O es porque es necesario, aunque el nivel de oxígeno en sangre sea alto. Porque si es verdad que aunque ella tiene el nivel de oxígeno alto, la vemos a veces con dificultad para respirar. Luego, entonces, es posible que por eso le han mandado el oxígeno, no solamente porque el nivel de oxígeno sea alto. A ver, la pulsioximetría, los datos de saturación de oxígeno en sangre no es un indicador, pero no es la prueba hiperevidente para valorarlo. Para eso hay que hacer una gasometría, para ver realmente los niveles de oxígeno en sangre. Eso tiene que ser a través del pinchazo que se hace en la arteria, a nivel de la muñeca generalmente, y ver los niveles de oxígeno en sangre. Por eso pueden ser un poco confusos esos datos que aparecen en la pulsioximetría. Perfecto. Entonces, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues ya está. Es difícil responder a la pregunta sin tener absolutamente todos los datos. Sí. Lo que está claro es que el oxígeno solo se puede indicar cuando hay unos criterios de indicación. Claro. Esos tiene que tenerlos muy claro y seguro que lo ha tenido muy claro el médico que lo ha hecho. Sí, estoy clara. No solo se valora la saturación de oxígeno, se valoran muchos otros factores o indicadores. Sí. Claro. Entonces, ¿cuántas horas le han mandado? Pues 12 que se lo han mandado por la noche. Entonces, también si durante el día necesitara, porque ella se encuentra fatigada o lo que sea, le han mandado también por la calle si necesario, ¿vale? Claro. Sí, esa es otra, porque cuando ella anda y eso se fatiga, alguna vez, o al hacer ejercicio. Claro, ella tuvo, exactamente. Y entonces, bueno, pues hubiera necesitado el oxígeno en ese momento. Sí, eso es muy importante, lo mismo que ha comentado antes Eva, que es que a veces ocurre que durante la noche, durante el sueño, las condiciones cambian totalmente, pero es importante tener una oxigenación muy buena durante el sueño para que tenga sus repercusiones sobre el día. Entonces, a lo mejor, con esas horas tan bajas de oxígeno de 12, no es el típico perfil de paciente subsidiario de la oxigenoterapia, que como mínimo son 16. Entonces, cuando son solo indicaciones de oxígeno nocturno, como el caso de Eva y como el caso vuestro, es importante esa oxigenación que contrasta mucho con los datos que veis en el pulsioxímetro por el día, y por eso los veis bien por el día, porque por la noche, cuando bajan, tenéis el aporte y la ayuda.
seguro, yo creo que los tiros van por ahí, por eso lo indicó Sí. el prescriptor. Posible. Para mantener Sí. la saturación de oxígeno durante el día. Correcto. Posiblemente. Vale, pues muchas gracias. De nada. Vale, para ver. Bueno, pues alguna pregunta más que surja por ahí para nuestro personal. Y si no, eso, os voy comentando que os vamos a hacer llegar un formulario de valoración del taller para que nos indiquéis vuestro nivel de satisfacción con el mismo, temas que os gustaría que tratásemos a futuro, para escucharos al fin y al cabo y que nos deis vuestra opinión. ¿De acuerdo? En él también os indico el link en donde a partir del próximo lunes tendréis disponible en nuestra página web la grabación del taller. Así que directamente a partir del lunes, si lo queréis ver de nuevo, verlo con calma, podéis acceder a través de ese link que vais a la sección de talleres paciente vital y ahí tendréis la grabación. Y yo creo que, bueno, pues si no tenemos más dudas, lo dejamos aquí y cerramos en este punto el taller, agradeciéndoos a todos vuestro interés por mejorar el conocimiento de vuestra terapia. Y bueno, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición en Vitaler y en nuestra página web tenéis toda la información que disponible para poder mejorar más vuestro conocimiento. Gracias a todos. Gracias, Eva. Muchas Gracias. gracias.